Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. Viernes 12 de agosto, cerrando la semana ya en nuestro programa. Y como cada día viernes, con voces ciudadanas, seguimos conociendo la realidad social de los diferentes barrios, poblaciones, sectores de Concepción, pero de la intercomuna también. Ya en esta oportunidad vamos a hablar de la comuna penquista, de dos barrios que son históricos, Pedro del Río Sañartu y Pedro de Valdivia Bajo, barrios emplazados en la costanera, ya un sitio que se ha desarrollado a un ritmo más lento que el resto de la ciudad. ¿Qué pasa con eso? Va a ser parte de lo que vamos a analizar hoy con dirigentes vecinales de estos sectores. Nos acompaña Ernestina Gatica, presidenta de la Junta de Vecinos Pedro del Río Sañartu. Ernestina, bienvenida a TVU. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, y saludamos también a Pedro Olivares, director de la Junta de Vecinos Pedro de Valdivia Bajo, número 32. Bienvenido a Mensaje Directo. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Comencemos de inmediato. A ver, Ernestina, ¿cómo están los vecinos de Pedro del Río Sañartu? Bueno, los vecinos están bien. Dentro de todo, estos tiempos tan difíciles. Es que ha sido súper difícil desde la estallido social en la pandemia y ahora con toda esta crisis que se está viviendo, que tiene que ver con una crisis no solo en el tema de la seguridad, sino también una crisis económica, una crisis en la salud, etcétera, y un montón de situaciones que los vecinos los tiene como un poco confundidos, sino enfermos, porque hay mucho problema de salud mental post pandemia. ¿Qué ha sido lo más difícil? La salud, hay población enferma, la pandemia ha golpeado harto a la familia de Pedro del Río, la inflación, el costo de la vida o de todo eso. Es que yo creo que es una mezcla de todo, porque es un sector heterogéneo, tenemos vecinos y vecinas bastante, diríamos, desde vecinos que son recolectores, es decir, recicladores, a vecinos profesionales. Entonces la población de nosotros es bastante heterogénea y muy diversa. Es transversal. Muy transversal, por lo tanto la crisis se nota en tiempos más peak. Por decir, en el tema de la pandemia tuvimos bastantes problemas de necesidades tanto de salud como también de alimentos. Ya, vamos a volver a eso, porque en algunos barrios se hicieron comedores comunitarios, se hicieron todo esto que se hizo común en los peores tiempos de la crisis sanitario-económica, ya porque se ligan. Pedro Olivares, ¿cómo están las familias de Pedro de Valdivia Bajo hoy en día? Hoy en día la familia en general está haciendo un proceso de adaptación, digamos, del tiempo que ha pasado. Estamos en un proceso también de regularización del terreno, donde las familias están haciendo proyecciones a futuro. En estos momentos hay una empresa que la Mazo que está haciendo un chequeo general para a futuro tener una urbanización mejor en el barrio, tener nuevas viviendas para los vecinos en general. Entonces se está tratando de mejorar el barrio a futuro. Ahora, la problemática en estos momentos es, como decía Ernestina, es un proceso después de la pandemia, tratando de salir, que a pesar de que se está tratando de salir, hay un descuidado generalizado, porque si vemos los números están siguiendo en alza. En la población, sin querer, hay muchos que se han ido contagiando, entonces hay que también tener cuidado con eso. En los colegios, sobre todo, se descuidaron mucho los establecimientos y hay un margen bastante amplio de contagiados. Y eso va también complicando a las familias, porque los va, como decía también Ernestina, la parte de salud, la parte mental, el encierro, que va perjudicando a las familias. Usted dice estamos regularizando los terrenos. ¿Cómo es posible que a estas alturas todavía eso no esté formal? ¿Qué ha pasado? Con los años yo creo que más que nada
que los gobiernos que han pasado han sido puras promesas de hacer las cosas que al final no se hacen, quedan en papeles. Tenemos protocolos del año 2006, por ejemplo, donde se iban a construir viviendas en La Mochita, atrás de La Mochita. Eso quedó en nada. Y hasta la hora, en los proyectos que hay tampoco se ven viviendas para esos lados, solamente dentro del mismo terreno y gente que se tiene que ir. Ahora hay que considerar que hay muchas familias que están llegando de extranjeros aquí a la población y que se están llenando más de familias. Hay muchos extranjeros. Ahora, la familia en general de Pedro de Valdivia Abajo es una familia luchadora igual, que está ahí, tratando de sobresalir y abarcando bastante el tema también de las viviendas. ¿Quiénes viven en el sector? ¿Son familias económicamente transversales? También, transversal. Ahí en la población tenemos profesionales, abogados, arquitectos, hay médicos, el consultorio, ahí llega una gama de pobladores que se sabe que es de todo tipo. Entonces, tenemos una gama de pobladores que no es solamente la clase trabajadora normal, digamos. Buscan regularizar terrenos, tiene que ver de alguna manera eso con la vivienda. Con la vivienda. También hemos visto temas de vivienda en Pedro del Río Sañartu. Sí, lo que pasa es que Costanera, en su totalidad, desde Pedro Valdivia al Cerro Chepe, en tiempos de dictadura, existió siempre la amenaza de la erradicación. Entonces nosotros empezamos en la década de los 90, antes del 90 en realidad, con estos riesgos, pero a partir del 90 fuertemente en el tema de la erradicación de los pobladores, todo el cordón Costanera, pero en el camino fueron quedando Pedro Valdivia, parte de Aurora, y quedó Pedro del Río y logramos la erradicación. Costó muchísimo porque es súper extraño lo que sucede, muy paradojal, porque estando en Concepción mismo, nuestro barrio, pasa todo el mundo por ahí, pero somos invisibles. Entonces tenemos que entrar a golpear puertas, tenemos los dirigentes y dirigentas, tenemos que argumentarnos, llenarnos de información como para empezar a dar la pelea por las distintas problemas y problemáticas que hay en nuestros barrios. Logramos la erradicación, pero dándole una mirada desde la distancia ahora, porque yo fui una de los que lideró el Rivera Norte o Proyecto Costanera para nosotros, faltó evaluar porque hoy día uno observa que al concentrar a vecinos que vivían en casas con unos sitios muy grandes, hoy día viven en departamentos súper reducidos y amontonados en yetos, lo que se ha generado mucho conflicto social de relaciones, etc. Nosotros en la totalidad hemos logrado la erradicación, sin embargo hay sectores como los campamentos que todavía están, pero que quedaron desde la Ribera Norte. Hay departamentos, hay casas y campamentos. Hay de todo en Pedro del Río. Los campamentos son productos del Ribera Norte, que se implementaron en ese tiempo para hacer traslado de los vecinos que estábamos en las lagunas o estábamos en los terrenos de la costanera, para rellenar y luego trasladarnos a nuestras viviendas. Posteriormente quedaron los hijos e hijas de nuestros vecinos ocupando algunos terrenos como el campamento Temístocle y el campamento Pulmón Verde o Andrés Lama, como le llamamos nosotros. Y también el cordón costanera, la costanera original, que quedó a un lado, que todavía es bienes nacionales y que hoy día también estamos en proceso de regularizar esa situación con todas y todos los vecinos que están ahí en la costanera, porque no terminó la ribera y dejó proyectos pendientes. El proyecto Ribera Norte terminó, quedaron proyectos pendientes y ahora a partir del 2016, en que vuelvo de nuevo a la Junta de Vecinos, retomamos esos temas para recordar las deudas que tiene el Estado con el sector costanero. En breve le voy a preguntar cuáles son específicamente esas deudas, cómo se puede mejorar ese sector, porque sí, cuando la gente viene de Talcahuano o Hualpén, pasa a Conce, mira para abajo y no le gusta lo que ve. Y es increíble que en la segunda metrópoli más importante de Chile pase esto. Y tienen factores en común, Pedro del Río, Pedro de Valdivia Abajo. ¿Qué pasa? Uno ha escuchado a alcaldes, a otro tipo de autoridades decir Concepción tiene que crecer hacia la costanera, pero le echan la culpa a la línea del tren, como si la línea del tren fuera una persona. Y pasa que la línea del tren da desarrollo económico al Biobío, imposible que se saque. ¿Ustedes se han sentido engañados, Pedro?
Aparte de engañado, yo creo que eso de mantener siempre la ilusión. Yo creo que los vecinos en general, de repente cuando empiezan a ver programas, se entusiasman con tener algo mejor. Pero pasa el tiempo, los procesos y todo queda en... Ahora, claro, construyen puente. Claro. Está la plazoleta, esto que es muy lindo. Exacto. El monumento del 27F, que no sirve para nada, Para que nada. fue un despilfarro, hay que reconocerlo. Cierto. Y el teatro. Pero ¿qué pasa con la gente que vive ahí? Exacto. Por ejemplo, acá nosotros tenemos ahora la nueva carretera que se está armando. Ahí nosotros vamos a quedar totalmente aislados, o sea, nos están encajonando. ¿Ya? O sea, peor que ahora para ustedes. Va a ser peor. Más aislados. No vamos a tener salida. Ahora, venía ese proyecto, por ejemplo, del soterramiento del tren. Y vamos a quedar más complicado todavía. ¿Ya? Siendo que, por ejemplo, tú dices, estando tan cerca de la ciudad, hay todavía sectores donde no hay alcantarillado, por ejemplo. Estando a cuánto, un par de minutos del centro. ¿Todavía hay calles sin pavimentar? Todavía quedan pasajes, todavía. Así como también hay problemas de alcantarillado, también hay problemas de agua. Hablemos de la parte eléctrica, que hay un proceso de varios años atrás que la compañía no se hace cargo, por ejemplo, de colocarle medidores a la gente. Entonces, ¿qué tiende la gente a colgarse? Entonces eso no tiene Es como una que solución. hubiera una voluntad de que se fueran. Exactamente. No vamos a invertir aquí porque tarde o temprano se tienen que ir. De alguna manera tienen que irse. El tema es que, ¿Y por ustedes ejemplo, sienten sigue esa creciendo. amenaza inmobiliaria, vial, que en algún momento le digan, don Pedro, se tienen que ir de acá? Se acabó la historia de Pedro de Valdivia abajo. Yo creo que ese es un proceso que muchos vecinos hemos tenido de temor, que sabemos que es un territorio que ahora es de bienes nacionales, de Serviu, y que en algún momento sí se sentía el temor de que ustedes no son de aquí, tienen que irse porque la empresa X compró este terreno y se tienen que ir. Entonces, ahora, claro, se está formando un cuadro en el cual sí o sí tienen que ver la forma de que el territorio de Pedro Valdivia sea para las viviendas del sector. Ernestina, en estos tiempos de apremios, ¿se ayudaron entre los vecinos en los tiempos peores de pandemia, de necesidad económica, o no hubo mucha unión? Sí, a ver, quería mencionar que, al igual que don Pedro, la costanera siempre ha estado bajo amenaza, porque es un sector privilegiado de Concepción. No hay que olvidar que mientras estuvo la dictadura, hasta el 90 existió un proyecto de la élite de Concepción donde erradicaban a toda la costanera. Por lo tanto, siempre estamos bajo amenaza y bajo grandes problemáticas, y una de ellas es la línea del tren. Que más allá de los problemas puntuales como el tema de la pandemia, las enfermedades y todo, hay otros problemas más graves que son la salud mental de los pobladores de toda la costanera, y que tiene que ver con todo este tema del desarrollo y el progreso que no es a escala humana. O sea, a nosotros no nos consultan respecto a todo el desarrollo que quieren instalar por sobre nosotros. Uno de ellos, la línea, es el soterramiento. El proyecto actual no cumple las condiciones para favorecer a todos los pobladores que existimos tanto en Pedro Valdivia, Aurora, Pedro del Río. Por ejemplo, en Pedro del Río vemos alrededor de 15.000 habitantes. ¿Cómo nosotros vamos a acceder al centro si llegan a construir el puente? Nosotros somos oposición ahí. Entonces, yo le quiero responder su pregunta, pero igual no quiero quedarme así como en el tema. No, si vamos a hablar, nos quedan hartos minutos todavía. No quiero quedar así como en los temas puntuales, porque, como lo digo yo, el maquillaje, uno se coloca maquillaje para verse un poco mejor, ¿cierto? La cara más resaltante. Exacto. Pero eso es lo que se hace en nuestros barrios, maquillaje, pero no se resuelven los problemas de fondo. ¿Pero quién hace ese maquillaje? ¿La autoridad? Las autoridades. Ya. Las autoridades. ¿Y los vecinos tienen voluntad de unirse y de salir adelante? ¿O cada uno cuida su casa y le da lo mismo? Se ha sufrido una crisis este último tiempo, lo conversábamos con don Pedro, porque en la década de los 90 nos unimos las 4 juntas de vecinos y dimos la lucha por la erradicación, lo que impidió que los pobladores de toda la costanera salieran en ese tiempo así como por lotes a Centinela y a Boca Sur, que era donde pretendían enviarnos. Sin embargo, dimos esa lucha y quedamos. Pero hoy día tenemos que seguir luchando porque nos siguen atrincherando con carreteras, con puentes, con la línea del tren, que hoy día la pretenden saturar con trenes de pasajeros. ¿Usted está en contra del proyecto del puente ferroviario? túnel? Puente
ferroviario, pero no por el hecho de los trenes pasajeros, porque sería un absurdo. O sea, Lo que pasa es que se necesita construir sí o sí otro puente. sí, pero si hubiera voluntad política, Usted dice que sí. es posible pasar. hacer un trazado por otro lado. Por un lado. Sí. Por otro lado, no hay que perder de vista que todos los ciudadanos lo escuchen y lo vean, que los 220 millones de dólares que se invirtieron en el puente nos metieron un dedo en el ojo y el brazo y todo, al decirnos que había que reactivar la economía. Ese puente todavía no se construye y la economía no se reactiva. Fueron 220 millones que se extrajeron del programa o plan paso a paso que tenía que ver directamente con la pandemia. Esos 220 millones de dólares fácilmente pudieron haberse pensado en ambulancia, en medicamentos, en un montón de... Pero no, lo destinaron para hacerle un puente a la empresa privada, porque la opinión nuestra como pobladores es que el puente lo único que pretende... El industrial. No, el puente ferroviario. El puente ferroviario tiene la finalidad profunda. Nosotros leímos todo el estudio para la carga. Para el proyecto MAPA. Exactamente, para trasladar la carga al proyecto más a Concepción. Para que el biotren llegue a Lota, igual se necesita un puente ferroviario. Si yo no lo discuto, Entonces, y es lo que no quieren escuchar, porque cuando uno dice nos oponemos, al tiro lo toman como que nosotros se oponen nos oponemos. a todo. Y no, porque yo también soy una pasajera, y mi familia, y lo todo que lo que usted estamos dice, acá. ¿es necesario el puente? Sí, pero la idea nació no por ayudar a la gente, sino que por ayudar a los privados. Exactamente, y son plata de todos los chilenos. Los privados no han puesto un peso. ¿Por qué no ponen ellos la diferencia para hacer un trazado distinto del puente ferroviario y así no nos afecta ni el Cerro Chepe, que deberían las autoridades, ya que lo tienen considerado como parque metropolitano, y lo tienen considerado dentro del plan regulador metropolitano, en el plan seccional, y en el plan comunal, el plan regulador comunal, así como lo están tratando de defender o de salvaguardar, deberían salvaguardarlo de ese orificio que le van a hacer. Sí. Y también comunidades mapuches del sector piden que se respete el territorio ese. Hacemos una pausa y ya seguimos conversando. Volvimos de inmediato y vamos a conversar ahora o le vamos a dar la palabra a Pedro Olivares para empezar a preguntarle actualmente cuáles son las problemáticas que afectan la vida de las familias de Pedro de Valdivia Bajo, aparte de la regularización y la amenaza de que en algún momento lo saquen de ahí, seguridad pública, transporte, cuéntenos. En el sector en estos momentos lo que nos complica es la línea del tren. El tren en sí como carga. ¿Qué pasa con el cruce? Por ejemplo, nosotros tenemos poquitos cruces y el cruce principal es Ercilla. Y ese nos complica porque la barrera que pusieron ahora, que es la automática, tiene muchos problemas porque metros más allá, antes de llegar a Ercilla, está como los ejes donde hacen todos los cambios, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que se demoran mucho en hacer las transformaciones o los cambios de vía para que la gente pueda transitar. Entonces, ¿qué pasa? Que se transforma, en vez de un minuto de la barrera, se demora en media hora, 40 minutos, y es un proceso que la gente ya está aburrida. Ahí han habido momentos en que la gente al final empieza a pasar como zigzag por la barrera, y peligroso. Día atrás nomás casi tomaron a un auto, porque el auto hizo esa maniobra y el tren pasó. Entonces, de que no han habido accidentes, menos mal que no lo ha habido, ¿ya? Pero es una problemática que hay que es grave en estos momentos, porque el tránsito hacia Pedro Valdivia Bajo es harto, no es muy poco, digamos. O sea, si no fuera por la cultura vial y de convivencia con la línea férrea que tienen las familias del sector, podrían haber tragedias. Y es la diferencia que muchos dicen que pasa
San Pedro, Coronel, donde hay atropellos prácticamente todas las semanas, muertes, pero en estos sectores no, como que la gente convive con el tren. Exacto, por ejemplo, bueno, hablemos de es un vecino 4 años ingrato, atrás, pero es vecino. El último accidente grave que hubo, sí, en donde falleció una vecina. Desde ahí se tomó el tren, los vecinos salimos al tren y lo paramos. ya. Y desde ahí se empezaron a hacer Pero algo hay que cosas. hacer con el cruce. De todas maneras hay que hacer cosas ahí. ¿Han elevado la solicitud a la autoridad? Se mandaron las solicitudes y hay un proceso. Yo sé que hay un proceso de espera que van a hacer un cambio de metrajes de la distancia de donde toma el tipo de los trenes que paran, para no entorpecer la barrera, que creo que son alrededor de 800 metros, con la estación. Y de ahí ya habría esa maniobra, no entorpecería mucho el levantamiento de las barreras. Ernestina, ¿cómo sacamos adelante a Pedro del Río Sañartu? Aparte del proyecto del tren, ¿qué otras situaciones les aquejan, les preocupan? Es que acá hay bastantes problemas y problemáticas que las tenemos en estos momentos, yo diría, concentradas en un programa de regeneración que nos adjudicamos, que empezamos a trabajar a partir de todos los problemas que encontré de vuelta cuando volví a la Junta de Vecinos, el abandono del Estado al barrio. Porque no hay inversión. No ha habido inversión. Hay inversiones que son como básicas, que en otros barrios sería impensado que no ocurrieran. ¿Qué inversiones hacen falta? Por ejemplo, ¿están pavimentadas todas las calles? Allá voy. Lo que pasa es que originó, producto de tantas idas de las autoridades y funcionarios de distintos estamentos, municipalidad, MIMBU, Serviu, al barrio, eso originó a que en ese momento el Ceremi que estaba, el señor Armstrong, planteara una regeneración, que es un plan que tiene un tiempo de duración entre 7 a 10 años. Y, ¿en qué consiste? Consiste en abordar todos los problemas que hay en un sector, desde el tema, como digo yo, desde pintar una casa hasta hacer vivienda, ¿ya? Ahora, un plan completo. Íntegro. Por eso se llama regeneración, el proyecto en sí se llama regeneración de conjuntos habitacionales. Oiga, suena bonito. En la Ribera Norte, sí, todo es bonito en el papel, pero en la práctica cuesta mucho que los recursos se canalicen, porque es inconcebible que siendo un programa que está a nivel nacional, porque cuando nosotros lo adjudicamos fue el 2018, eso origina que se haga todo un proceso de diagnóstico para detectar los problemas y problemáticas, además un plan maestro, entre medio estudios, ¿ya? Eso se terminó recién el año pasado porque lo que entorpeció fue la pandemia, por el tema de no poder salir, de que se obstaculiza para cualquier consultora el trabajar con los vecinos y vecinas. Sin embargo, lo hicimos igual porque pusimos bastante, como digo yo, energía en eso porque nos interesa sobremanera. Y allí nosotros incorporamos todas las calles que nos faltaban pavimentar, como la calle Pascual Vinimeli, como unas calles cortas que toda la vida no se han podido pavimentar porque son pasajes chicos y que más encima no tienen muchos vecinos alrededor, por lo tanto no se puede colocar el porcentaje que exige el decreto. Por lo tanto... Oiga, ¿y en qué va ese plan? ¿No tiene financiamiento? ¿Está paralizado? ¿Está archivado? El plan de regeneración a mí me parece como pensado desde un escritorio a nivel nacional en Santiago, como todo se piensa en Santiago, porque es bueno, es súper excelente. El tema es traer los recursos, porque usted tiene que sacar los recursos como de todos lados. No existe un saco de dinero. ¿Pero han hablado con los CORES, por ejemplo? Lo que pasa es que como ahora recién está hecho el plan maestro, hay muchos recursos, por ejemplo, lo de las plazas, calle Pavimento sale de Servio y de fondos que la MONE gestiona ante Servio o ante el gobierno regional. Lo que yo digo es que los regeneración, ya que lo están implementando en todos barrios, incluso en Pedro Valdivia ahora, que lo están empezando, deberían tener un fondo para, no sé, por decir, ya que destinan 220 millones de dólares a un proyecto puente, ¿por qué no destinar 50 millones de dólares a todo un territorio y resolver todos los problemas que tienen de vialidad, de vivienda, de infraestructura básica, de equipamiento comunitario, todo lo que requerimos los barrios para vivir mejor? Pedro del Río en sí es como un privilegiado, diría yo. Tenemos muchas cosas. Sin embargo,
con el regeneración hay que hacer todo un tema de no solamente maquillaje, sino que además de modificaciones, porque como hubo un abandono, hay viviendas que están muy deterioradas, entonces hay que hacer todo un proyecto integral ahí que nos ha costado, porque nosotros partimos planteando al Serviu toda la problemática que tienen los edificios. Tengo fotos, tengo videos, tengo los WhatsApp de la gente. Yo anduve visitando, con la lluvia se mojaban más que afuera, ¿ya? Es horrible la situación y se ha venido hablando, conversando, se ha venido en reuniones y más reuniones y todavía no se resuelve el problema. ¿Por qué? Porque le entraban con decretos, que el decreto esto dice que... Mucha burocracia. Sí. Demasiado. Sí, otros actores han dicho lo mismo. Le voy a dar la palabra, o quería rematar. Sí, rematando ¿ya? con el tema acá de las problemáticas fuertes son el tema de lo medioambiental y el tema seguridad. Okay. ¿Ya? Que sí. también tenemos... de alguna manera pesquisado ese tema en el Regeneración, una mesa de seguridad y también el tema de una mesa de medio ambiente, pero no se resuelven los temas así como una aspirina en un cáncer. El tema de la seguridad es transversal, pero le quiero preguntar a Pedro, ¿hay como un prejuicio, hay una estigmatización de estos barrios de la costanera? No te vayas a meter para allá porque es peligroso, no. Hay narcotráfico, hay balaceras, ¿se sienten un poquito discriminados? Yo creo que sí, y toda la vida ha sido así. Hemos estado en el proceso de tratar de sacar eso. Los vecinos no son de los años 60, donde también eran vecinos trabajadores. Son vecinos en general que le trabajan a la ciudad. ¿Ah? Y lo extremizan, digamos, lo extremizan así de esa forma tan... ¿Quiénes son ellos para hacerlo? Ahora, problemática de seguridad, obvio, que hay en la población, como en todas. La drogadicción, eso está en todos lados. No es algo de un sector en particular, no, para nada. Son temas transversales. Totalmente. Entonces, ahora, necesidades del barrio, por supuesto que hay necesidades del barrio. Tenemos problemática todavía de esto del alcantarillado, que cuando llueve las cosas se inundan. Las casas empiezan a florecer, entonces el agua, lluvia no están bien, todo se colapsa, ¿ya? Porque los procesos con la carretera también ha ido de alguna u otra manera perjudicando, ¿ya? De repente los procesos son muy largos, muy burocráticos para llegar a ellos, entonces no hace cuánto de la lluvia anterior, que fue fuerte, hubo sectores del pasaje, por ejemplo, donde yo vivo, que es Progreso, no inundamos, ¿ya? Todas las aguas servidas y aguas lluvias estaban colapsadas. Y el BIO demora mucho en sacarlo, en tratar de solucionar ese tema, ¿ya? ¿Qué le diría, para ya ir terminando, al alcalde Álvaro Ortiz a través de la Cámara? Yo diría que es tratar de fortalecer más el programa que hay ahora, esto de que sabemos que los programas son a futuro, pero que no sean tan a futuro, que se traten de ir mejorando más. Sabemos que se están trabajando en algunas calles, como a Raúl Méndez, por ejemplo, que se ha estado demorando bastante, pero se está saliendo, ¿ya? Pero sí también hay otras calles que también necesitan cooperación, necesitan un poquito de meter la mano, ¿ya? Sabemos que hay muchos recursos que están muy repartidos, pero yo le pediría al alcalde que sea un poquito más mano abierta para nuestro sector también, ¿ya? Que entregue un poquito más de recursos para poder llegar a todos. Perfecto. Ernestina, ahora yo dije el alcalde porque bueno, es el dueño de casa, Obvio. pero puede ser un llamado a la autoridad en general, al gobierno también. ¿Qué mensaje le daría a la autoridad para terminar el programa? El presidente en su discurso en todos lados ha dicho de que él quiere trabajar cerca de la gente. Sin embargo, no lo veo así. Veo que las autoridades que han puesto están muy distantes de lo que son las comunidades. Para muestra un botón, hace unos días la comisión de ministros aprobó el puente ferroviario sin habernos consultado ni habernos dicho hay una reunión para discutir el tema. Porque Sí, ustedes se oponen, y descartaron todos los reclamos. Exacto, y nosotros teníamos un recurso legal y ahora vamos por el Tribunal Ambiental, porque la autoridad no ve
en el discurso ellos les preocupa a la gente, en la práctica no es así y le moleste a quien le moleste, me da la misma porque nosotros lo sufrimos todos los días. El estigma, el abandono estando a 3-4 minutos del centro, porque en Costanera es necesario que la autoridad, como decía un dirigente antiguo, don Juan Soto, hay que ponerle el cascabel al gato. Y una de las cosas es soterrar la línea férrea en su totalidad para que no quedemos nosotros segregados ni marginados desde Arraumende hasta el Cerro Chepe, incluso diría yo hasta Chihuayante. Por otro lado, el tema del Cerro Chepe es un tema que debe tener la autoridad injerencia en eso, porque el Cerro Chepe no es un cerro cualquiera, es un cerro isla, pero también tiene historia. Sí, claro. No hay que perder de vista lo que pasó allí. Por lo tanto, la autoridad, más allá del discurso, debería ser más práctico y trabajar con los sectores donde van a intervenir que no lo hacen. Porque a veces hacen consultas que son consultas, pero en el fondo para satisfacer una norma, un requisito que establecen los estudios. Y sabe que lo de la línea parece una excusa. Si uno ve en Talcahuano, hay poblaciones muy hermosas a un lado de la línea y a la otra. Sí. Ya, así que... Por eso vimos que nosotros entiende su sentir. Planteamos el tema del soterramiento de la línea férrea porque ahora estamos entre la línea y carreteras. O sea, estamos súper encerrados y si a alguna autoridad le importa de verdad la gente que vivimos desde Pedro Valdivia al Cerro Chepe, que es el territorio que a nosotros nos compete, deberían acercarse y hablar de en serio y no andar con el discurso y la demagogia, que es lo que han hecho históricamente. Ernestina Gatica, presidenta de la Junta de Vecinos Pedro del Río Sañarto, muchas gracias por venir. Muchísimas gracias a usted por invitarme. Don Pedro Olivares, director de la Junta de Vecinos Pedro de Valdivia Bajo, gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Nos vemos la próxima semana, el lunes es feriado, vamos a estar con una programación especial de prensa, revisando entrevistas y volvemos el martes con mensaje directo. Que tengan buen fin de semana.